En principio, decir que la vivencia es el material de la experiencia. Que la experiencia, digamos, que la vivencia no llega a tener nunca el estatus de experiencia. Es el material con el que se construye una experiencia. En esto de hacer la distinción, comencemos por trazar qué es una experiencia. Una experiencia no es cualquier vivencia, ni cualquier encuentro con el mundo, es una elaboración de ese material en la forma de un relato significativo para otros. La experiencia se revela entonces así en una dimensión intersubjetiva. La experiencia nunca es una experiencia de uno solo. 3 puntos en particular a propósito de la experiencia. La experiencia es una elaboración que se aleja de ser una mera recepción de datos. Es la capacidad de articular los acontecimientos que registramos. La experiencia no se tiene pasivamente, sino que se hace activamente. No es el orden de lo contemplativo, sino que es una acción. En la medida que implica una apropiación y una elaboración de eso que se vive. En segundo lugar, la experiencia se aleja de la concepción moderna en la que el sujeto cartesiano, el sujeto individual, solo, retirado del mundo, podía hacerse de algún tipo de intuición clara y distinta, ¿no? La experiencia es un suceso colectivo. ¿Por qué? Porque se articula en una narración de nosotros mismos. Es una narración de nosotros mismos donde está la narración del sí mismo. Pero no es al revés. Entonces, esto de vuelta, ¿no? La experiencia siempre nos revela su carácter intersubjetivo. En tercer lugar, la experiencia no es anterior al lenguaje, ni está separada del lenguaje. El lenguaje permite que transitemos la experiencia. Sin lenguaje, lo vivenciado no puede llegar a tener el estatus de esto que es la experiencia, que requiere una narrativa, que requiere una apropiación, que requiere la acción de ponerle sentido a eso que pasa. Bien, 2 cosas más sobre la experiencia. 1. La experiencia nos da cierto saber, pero no es un conocimiento. Se distancia del conocimiento. Se trata de un saber práctico, puede ser un saber artesanal, que implica esa interacción con otros, pero no es el saber científico, objetivo, comprobable, corroborable, falsable, no es eso. Es un tipo de saber práctico en el cual hemos impreso algún tipo de sentido y pero no tiene el estatus ni de la vivencia, como decíamos al principio, pero tampoco del conocimiento. La experiencia es distinta, entonces, digamos, del conocimiento científico porque no requiere explicación ni justificación y se niega a ser explicada. El conocimiento precisa de la experiencia, es decir, cuando, digamos, algún tipo de saber, digamos, se funda como un conocimiento, por supuesto que se debe apoyar en una experiencia que pueda ser reproducida en otros contextos, etcétera, pero no se reduce la experiencia, es otra cosa el conocimiento. Así que, digo, en esto que venimos haciendo, que es el trabajo de hacer distinciones, tenemos la idea de la vivencia, todavía no demasiado ahondada, pero sí, digamos, esto de qué es una experiencia, ¿no? Y la del conocimiento, que, digamos, no es conocimiento, aunque sí está relacionado. Bueno, y el último punto es ¿no? Digamos, que en estos espacios
que hemos transitado hasta el día de hoy, a propósito de la pandemia, hemos sufrido algún tipo de crisis en la experiencia. ¿Por qué? Bien, en algún sentido, hemos constatado la imposibilidad de hacer uso, tal como lo veníamos haciendo, de nuestras facultades de intercambiar experiencia. Hemos encontrado dificultades para que el lenguaje ponga, digamos, en palabras cuestiones que estaban en lo que estábamos transitando dentro del ámbito educativo. Entonces, digo, hemos encontrado determinada imposibilidad para que, digamos, haya intercambio de experiencia hasta que nos adaptamos y encontramos nuevos modos, como este que estamos aquí transitando. Y seguramente también debamos ir considerando cuáles son los conceptos más precisos que permitan dar cuenta de determinadas cosas que hemos experimentado. La vivencia es otra cosa. Lo que podríamos decir al respecto de la vivencia es que es el material bruto de la experiencia, pero no es experiencia, lo habíamos dicho. La vivencia se da cuando lo que acontece se percibe de forma atomizada, como sucesos sueltos que se repiten sin ton ni son, instantes tras instantes, cosas que no están hiladas por ningún tipo de sentido o de narrativa. No hay sentido en la vivencia, solo hay vivencia, solo hay eso que ocurre. Y no hay sentido porque no hay un fin, no hay un telos, donde lo que ocurre por algo o para algo. La sola vivencia es un presente constante, una mismidad sin relevancia, porque todo es igual, por eso nada es relevante, porque no tiene un pasado o no tiene un futuro. Todo es una llanura homogénea, gris y, digamos, sin distinciones. Ahora bien, la experiencia se aloja en el pasado, mientras que la vivencia habita el instante. La sucesión de vivencias puede volverse una experiencia, pero si incorpora sentido, si incorporamos una narrativa de las experiencias, si podemos hilar esas vivencias, esas que se han dado en diversas formas y en diversos modos.